Aparición de la evaluación y su aplicación al campo educativo. El término evaluación aparece a partir del proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos. Obligó a los centros educativos a adaptarse a las exigencias del aparato productivo. Las escuelas eran concebidas como fábricas, los estudiantes como materia prima, y los conceptos educativos de conocimientos, valores y relaciones sociales se reducían a términos de neutralidad técnica y un racionamiento estricto de medios fines. Cuando la teoría tuvo que traducirse en metodología, surge el modelo discursivo científico en el campo de la educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos del aprendizaje o evaluación educativa. La moderna pedagogía científica. Fue Henry Fayol, en 1916, en su obra Administración General e Industrial, cuando estableció los principios básicos de toda actuación en el ámbito administrativo: planificar, realizar y evaluar. Estos principios o fases del trabajo pasaron a figurar en los centros docentes como pautas para el desarrollo de las tareas de índole pedagógico-didáctica. Aparecieron especialistas en currículum, planificación, organización, evaluación. El control empresarial y la evaluación escolar evolucionaron paralelamente en los momentos de su iniciación y primer desarrollo. Otra línea determinada en la pedagogía como ciencia fue la aparición, difusión y utilización masiva de los test psicológicos, tras su aplicación generalizada al ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Los test ofrecieron al profesorado el instrumento definitivo para poder cuantificar científicamente las capacidades y el aprendizaje y rendimiento del alumnado. Este es el contexto en el que surge la evaluación científica en educación dentro de un paradigma esencialmente cuantitativo y de mentalidad tecnocrática. A la par que se amplían, modifican las aplicaciones de evaluación en el campo educativo, va evolucionando el concepto de la misma. Ralph Tyler, en 1950, estableció las bases de un modelo de evaluador cuya referencia fundamental eran los objetivos externos propuestos en el programa. Define la evaluación como el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. Delimita 8 fases. Cronbach, en 1963, agrega un elemento importante para la moderna concepción de la evaluación. Considera un instrumento básico para la toma de decisiones a partir de la recopilación sistemática de datos. Considera la evaluación como un medio al servicio de la educación al emplearla como instrumento retroalimentador del objeto evaluado y no como un fin. Quiere decir esto que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se practica, no es emitir un juicio. La evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una manera fundada. Un tercer momento importante en la evolución del concepto de evaluación lo marca Scrimm en 1967, al incluir en su definición la necesidad de valorar el objeto evaluado, es decir, de integrar la validez y el mérito de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido para decidir si conviene o no continuar con el programa emprendido. La importancia actual de la evaluación de los sistemas educativos. Hasta ahora, solamente se ha evaluado el aprendizaje de los alumnos y a través de los resultados obtenidos por estos, la excelencia o diferencias del sistema. Este planteamiento resulta absolutamente incorrecto, porque estos resultados no dependen exclusivamente de lo que se hagan o dejen de hacer los alumnos, sino que están influidos por el correcto funcionamiento del resto de los elementos del sistema. En segundo lugar, porque lleva a una concepción de la evaluación como un instrumento de poder absoluto y no como instrumento de mejora, ya que dejan en manos del profesorado y directivos la toma de decisiones con respecto a los resultados, sin tener en cuenta el derecho a la participación y a la crítica por parte del alumnado. La evaluación en el momento actual. Se incorporó la racionalidad tecnocrática a la escuela y se despertó un gran interés en la sociedad por el funcionamiento del sistema educativo y de sus centros, entendiendo que en ellos radica el logro de los objetivos sociales futuros. Este movimiento llevó a los estados a realizar fuertes incrementos en los recursos destinados a la educación.
Pasados unos años, se comprueba que el automatismo que funciona en los sectores de la producción, a mayor inversión, mejor organización y por lo tanto mayor producción, no arroja iguales resultados en las empresas dedicadas a formación humana. Es imprescindible evaluar el sistema educativo con detenimiento, externa e internamente, sus resultados y sus procesos para poder tomar las medidas oportunas y mejorar cualitativamente su funcionamiento y sus resultados. La evaluación de los sistemas educativos descentralizados y democráticos. La actualidad e importancia de la evaluación en el plano internacional tiene repercusiones claras y obligadas a los sistemas educativos de cada país. Por lo que se refiere a la situación mexicana, al igual que en la española, importa destacar dos características. 1. La estructura política de México con diferentes niveles en las atribuciones educativas federales, estatales y municipales. 2. El reconocimiento de la democracia como sistema político de gobierno. México y el federalismo educativo. A partir de 1992, el sistema educativo mexicano ha experimentado importantes transformaciones. Entre ellas está el establecimiento del federalismo en materia educativa, que consiste en la distribución de responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno, ya sea la federación, las entidades federativas y municipios. La nueva Ley General de Educación, aprobada en 1993, ratifica que es carácter nacional de la educación y de la formación de profesores. Así, el establecimiento de planes y programas de los diferentes niveles de estudio, que son preescolar, primaria, secundaria y normal, es facultad de la Federación. Al igual, la Ley General de Educación establece que las autoridades deberán conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que realicen, y así para que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa. La democracia como sistema político de gobierno. Para tener una democracia en un sistema es necesario varias actuaciones. Pueden considerarse en las siguientes. La justificación de gasto público es un deber de todo gobierno y democrático y un derecho de los ciudadanos, de modo que sea posible conocer cómo se distribuyen las inversiones públicas y los resultados que se están obteniendo con ellas. Por otra parte, sabemos que hay diferentes culturas, ideologías, etnias, religiones, entre otros, que conviven actualmente en la sociedad de un mismo país, por lo cual es necesario atender a cada alumno o alumna en función de sus características personales y sociales. Esto obliga a que el sistema educativo, concretamente los planteles o los centros de educación, integren a cada uno para tener una regulación con flexibilidad suficiente y permita que cada institución de modo autónomo atender las necesidades de cada uno. Capítulo 2. Ámbitos de la evaluación. Los ámbitos a los que se aplica la evaluación en el campo educativo son variados, como es obvio: programas, métodos, centros de aprendizaje, etc. Desde el comienzo, los modelos cuantitativo y cualitativo fueron aplicados especialmente a programas educativos que comprendían muchos elementos del quehacer docente. La evaluación permanente aplicada dentro del sistema ha sido una tarea del profesor dirigida casi exclusivamente al aprendizaje de los alumnos. Dentro del sistema educativo aparecen tres grandes ámbitos para aplicar la evaluación, que son la administración educativa, los centros escolares y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación de las administraciones educativas, el marco en el que se desarrolla el sistema educativo de un país, lo determina la administración correspondiente al emitir las normas legales que establecen las vías que guiarán su organización y funcionamiento general.
Es decir, que en principio encontraremos unas situaciones dadas que afectan al conjunto de los profesionales de la educación y que ofrecen el cambio por el que debe discutir la enseñanza. A partir de esas bases, cada centro y cada profesional tomará las opciones y decisiones pertinentes y posibles para desarrollar ese sistema educativo esquemático que se regula de forma legal. No obstante, desde la educación se suele plantear una situación dialéctica y siempre problemática. Estructura organizativa de la administración. La división y subdivisión interna que se establece en una administración educativa deberá estar en una función de la estructura del sistema escolar, de manera que con su funcionamiento coherente y coordinado, para evaluar esta estructura organizativa podrán considerarse algunos indicadores que pongan de manifiesto estos datos, ya sea presenta coherencia formal entre sus distintas unidades o que establezca las relaciones adecuadas entre estas unidades para encauzar sus decisiones en una dicción homogénea. Normas legales emitidas. El funcionamiento del sistema educativo de un país se apoya en la normatividad que la estructura y marca sus líneas básicas de actuación. La importancia de la regulación legal viene por lo tanto de la incidencia que posee favorecer o inhibir la actividad de los centros escolares y todas las instituciones educativas. Funcionamiento de programas y servicios específicos. Antes de generar una innovación educativa, la administración aplica el programa correspondiente de forma experimental en determinados centros que pueden resultar idóneos para observar las ventajas e inconvenientes que presente, corregir y reforzar los elementos necesarios y posteriormente generalizarlo al conjunto del sistema. Según cambian las condiciones sociales y surgen nuevas exigencias en el campo de la educación, la administración va ampliando los servicios tanto en su estructura central como periférica. Cada programa o servicio tendrá que evaluarse de forma prioritaria, por lo tanto, durante los primeros años de funcionamiento con objeto de adecuar las expectativas pues en su realidad para conseguir que rinda al máximo de sus posibilidades. Evaluación de los centros escolares. Los hechos educativos tienen lugar en los centros escolares o instituciones educativas generales. En ellos hay que aplicar las normas que enmarcan las funciones generales del sistema educativo. Dentro del segundo capítulo, Ámbitos de la evaluación, nos menciona que la evaluación se conforma así como un elemento primordial de perfeccionamiento de los centros escolares al incorporarla a los procesos de todo tipo que se producen en ellos y ofrecer los datos suficientes y fiables para aplicar permanentemente las medidas que se modifiquen o refuercen lo necesario. En España no está generalizada la práctica evaluadora en los centros educativos. No es que la administración haya dejado de ejercer su función de control a través de la supervisión educativa, sino que hasta estos últimos años no se ha comenzado a aplicar un sistema de evaluación técnica en consonancia con las virtualidades que ésta posee y con las exigencias de mejora que se plantean desde todos los sectores sociales. Se ha dirigido a todo tipo de centros y se ha aplicado en 1.71 a lo largo de 5 años. Su finalidad ha sido eminentemente formativa, a pesar de ser evaluación externa, y se ha contado para su realización con la colaboración de toda la comunidad educativa. En cuanto a la evaluación interna de los centros, me parece especialmente importante porque es el medio más eficaz de mejorar paso a paso su calidad de funcionamiento y finalmente de resultados. Los esfuerzos de algunos maestros o de los órganos de gestión consiguen que sectores o grupos de la escuela actúen cordialmente en hechos puntuales, campos concretos o durante un tiempo determinado. Por diferentes razones, no se llega a un trabajo y una orientación coordinada entre los maestros de la escuela. Puede haber coherencia personal en la actuación de cada uno, pero la coordinación entre las tareas de los diferentes maestros no es una preocupación que lleve a realizaciones concretas. Capítulo 3. Evaluación. Concepto, tipología y objetivos. La evaluación es la valoración de datos que determinan el desempeño del estudiante para integrar la validez.
En la educación, la evaluación se refiere a la medición de los resultados cognitivos del gremio estudiantil. Tipología de la evaluación. Se presenta una tipología de evaluación que metodológicamente se considera útil. La primera es la evaluación según su funcionalidad. Esta se centra solamente en las funciones principales de la evaluación, la sumativa y la formativa. La funcionalidad sumativa de la evaluación resulta apropiada para la valoración de productos o procesos que se consideran terminados, con realizaciones o consecuciones concretas y valorables. La función formativa de la evaluación se utiliza en valorar el proceso. Su finalidad es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. La segunda es la evaluación según su normotipo. El normotipo es el referente que tomamos para evaluar un objeto o un sujeto. Este referente en su evaluación se denomina nomotética o ideográfica. Dentro de la evaluación nomotética podemos distinguir dos tipos de referentes externos. Estos nos llevan a considerar la evaluación normativa y la evaluación criterial. La evaluación normativa propone la valoración de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se haya integrado. Y la evaluación criterial propone la fijación de unos criterios externos que estén bien formulados, concretos y claros, para así proceder a evaluar un aprendizaje tomando como punto de referencia el criterio marcado. Este tipo de evaluación es positiva individualmente porque se centra totalmente en cada sujeto y valora también su esfuerzo y la voluntad que pone en aprender y formarse. Después tenemos la evaluación ideográfica. Cuando el referente evaluador son las capacidades que el alumno posee y sus habilidades de desarrollo en función de sus circunstancias particulares, es decir, un referente interno a la propia persona evaluada, aquí se denomina ideográfica la evaluación. La evaluación según su temporalización puede ser inicial, procesual y final. La inicial es aquella donde se aplica al principio de un instrumento en el que se puede evaluar, dando referencia aquí al alumno en su enseñanza y aprendizaje, donde podemos identificar la trayectoria académica del alumno. Procesual es la valoración continua de la enseñanza y aprendizaje en donde se recopilan datos y se hace un análisis del alumno. La final es aquella que se aplica al término de un proceso, en este caso de enseñanza y aprendizaje, donde podemos identificar el cierre de un ciclo escolar, una etapa académica, mediante un plazo establecido cumpliendo criterios o actividades planteadas. Es la evaluación según sus agentes. De acuerdo con las personas que en cada caso realizan la evaluación, se dan procesos de evaluación, coevaluación y heteroevaluación. La autoevaluación se realiza cuando uno mismo evalúa sus acciones. La coevaluación consiste en una evaluación mutua, en una evaluación continua, después de realizar una actividad determinada que se realiza entre varios. Y la heteroevaluación consiste en evaluar a una persona sobre otra. Esta es la evaluación que se lleva a cabo en la escuela, cuando el profesor evalúa al alumno.